Ucrania es el país más grande de toda Europa. Se extiende desde los Cárpatos al Cáucaso. Este país fructífero, llamado muchas veces el campo de cereales más grande de Europa, ha sido objeto de conquistas y ambiciones territoriales durante toda su historia. Al mismo tiempo, Ucrania es también vía de comercio entre las regiones del Mar del Este y el Mar Negro, puente entre Europa Occidental y Asia. Tenemos hoy con nosotros a la hermana María Cristiana, servidora del Señor y de la Virgen de Matará. Las religiosas forman parte de un instituto de vida consagrada fundado en 1988 en Argentina y son la rama femenina de la familia religiosa del Verbo encarnado. Hermana María Cristiana, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No hay de qué. Hermana, quizá un poquito de su historia, porque no conocemos nada de usted. ¿Usted es de nacionalidad argentina? Yo me crié en Argentina, pero nací en Italia. ¿Cómo vio usted su vocación a la vida religiosa? Mis padres no eran practicantes, no iban a la iglesia, digamos. Ellos se criaron en Buenos Aires, pero decidieron ir a algún lado del interior del país. En realidad era la Divina Providencia que tiene sus caminos, y entonces así llegaron a la ciudad de San Rafael, donde en ese momento estaba comenzando la congregación del Verbo encarnado. Compraron una propiedad a la cual íbamos todos los fines de semana, pasando por lo que era la primera casa de la congregación. Era muy, muy pobre, y ver la vida auténtica, la vida religiosa auténtica, la pobreza de esos sacerdotes, la formación, los ayudó a convertirse a mis papás. Yo llegué a pensar en la vocación pensando en todo lo que había hecho Jesucristo por mí, en su pasión, y pensando que bueno, que yo nunca voy a poder hacer tanto por Él como Él hizo por mí, pero por lo menos trataré de hacer todo lo que pueda, de entregarle todo lo que pueda, y así decidí mi vocación. Por eso quizá también el nombre, María Cristiana, ¿también tiene que ver con Cristo? Sí, nosotras en la congregación, además de tener los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, tenemos un cuarto voto de esclavitud mariana, según las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, por este voto le entregamos todo lo que tenemos a la Santísima Virgen, y por esa especial devoción mariana, nuestro fundador quiso que lleváramos el nombre de la Virgen por partida doble, que nos llamáramos todas las hermanas en primer lugar María, y después un segundo nombre en honor de la Virgen. Hablando de nombres, servidora del Señor y de la Virgen de Matará. Sí. Matará tampoco es un nombre muy usual. ¿Qué significa ese nombre? Matará es el pueblo donde fue encontrada el original de esta cruz. Es la cruz más antigua de Latinoamérica. Está hecha por un indio y tiene todo el catecismo. Está Jesucristo crucificado al medio, el año en que fue tallada la cruz, 1594, muy cercano al año del descubrimiento. Signos de la creación, la luna, las estrellas, la estrella de Belén, el martillo con que fue clavado Jesucristo, la Eucaristía, y así todo el indio fue representando el catecismo. Y es un símbolo muy importante para nosotros porque nuestra congregación tiene por fin la evangelización de la cultura, para lo cual es necesario antes inculturarse. Y de eso fueron un ejemplo los jesuitas en Latinoamérica, que supieron inculturarse, y esta cruz es un ejemplo en el cual ellos le entregaron a los indios la fe, respetando su estilo de arte. Nosotros también tratamos de ir a todas las culturas, abrazar esa cultura y entregar solamente a Jesucristo, no llevar nuestra propia cultura. Porque ustedes están ya muy repartidas por todo el mundo. La congregación se fundó en 1988. La rama femenina en 1988 y la rama masculina en 1984. Y ahora ya están en muchísimos países y en muchos de ellos tienen muchas fundaciones ya. Un misterio, la voluntad de Dios, pero realmente la congregación se dispersó por todo el mundo. Hay muchas fundaciones y hay muchas vocaciones también. Muchas veces preguntan por qué tantas vocaciones, y nuestro fundador, el padre Huela, dice que se le presenta al joven la cruz de Cristo.
no se esconde la cruz. Muchas veces no se puede creer esto, pero en realidad la alegría que brota de la cruz es la única alegría permanente. Sí. Hablando quizá un poquito de enculturación, yo sé que ustedes normalmente en otros países llevan el hábito azul, sí, pero en Ucrania lo llevan negro. Sí, eso fue también un gesto, un gesto, una decisión para acercarnos más a la cultura del lugar, porque en Ucrania nosotros trabajamos, comenzamos con una comunidad en el rito bizantino. Entonces, para la cultura oriental es más común ver a la religiosa vestida de negro. Es el modo en que el pueblo reconoce naturalmente a alguien como consagrado. Digamos, podríamos haber mantenido el hábito azul y gris, pero hubiéramos sido siempre como alguien de afuera. En cambio, así hemos llegado a ser uno de ellos. Y bueno, fue muy importante, tanto para el trabajo con la gente como para las vocaciones. Es la primera fundación donde el rito bizantino, hemos dicho brevemente bizantino, no de rito romano, sí. Sino de rito bizantino, que es un rito católico. Sí. Pero para ustedes también un nuevo cambio, una nueva experiencia. Fue un gran desafío aprender, conocer y llegar a amar al rito. Fue algo que llevó tiempo. Al principio no fue fácil porque cada uno de nosotros ama lo propio y recién pudimos llegar a amarlo cuando se hizo propio, ¿no? Con el pasar del tiempo, y ahora nos sentimos muy cómodas en Ucrania, muy acostumbradas ya. ¿Cuándo llegaron a Ucrania? La historia es larga ya. Llegamos en 1999 porque había jóvenes que habían pedido entrar a nuestra congregación cuando las hermanas todavía no estaban en Ucrania. Ya había vocaciones antes de que las hermanas llegaran. ¿Y de dónde lo conocían? Conocían a los sacerdotes de la congregación. Y había 4 jóvenes que pedían entrar. Entonces nosotras fuimos a Ucrania en enero del 99 y estas 4 chicas estas 4 jóvenes fueron a Roma a estudiar un poco español, mientras nosotras aprendíamos un poco de ucraniano. Y así comenzamos, luego de unos 3 meses volvieron y comenzamos con el postulantado, y ahora tienen casi como 9 fundaciones, yo creo. Tenemos 9 comunidades en Ucrania y tenemos más de 70 vocaciones a lo largo de estos casi 13 años. Vamos, hermana, porque la iglesia en Ucrania ha sufrido muchísimo en su historia, ¿no? Es una iglesia mártir, es una iglesia que fue casi prácticamente aniquilada, pasó a ser una iglesia de catacumba durante la época comunista. Sí. Este fruto que ustedes tienen quizás es la pequeña resurrección que hubo, pero vamos a ver un pequeño documental que hemos preparado para ustedes, queridos espectadores, sobre la iglesia en Ucrania, esa época en que pasó muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, una iglesia que fue mandada a las catacumbas. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Se extiende desde los Cárpatos en el oeste, a lo largo de la costa norte del Mar Negro, hasta las estribaciones del Cáucaso. Este país fértil, al que llaman el granero de Europa, ha sido objeto de conquistas históricamente. Al mismo tiempo es también vía de comercio entre las regiones del Mar Báltico y el Mar Negro, puente entre Europa occidental y Asia. El cristianismo echó sus raíces en Ucrania en 988 en su forma bizantina, bajo la orden del gran duque de Kiev Rus de San Volodymyr. En aquel tiempo, y a pesar de la distinta evolución de las tradiciones oriental y occidental, la Iglesia cristiana todavía formaba una sola unidad, no estaba dividida. Esto permitió a la Iglesia antigua de Kiev el mantenimiento de una relación armónica con Roma, lo que la mantuvo lejos de una participación activa en la separación de Roma y Bizancio. Ucrania estuvo dividida en 2 partes desde principios del siglo XVII hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una occidental bajo dominio polaco y otra oriental bajo el Imperio ruso. Los zares se habían proclamado a sí mismos defensores de la ortodoxia y protectores del paneslavismo.
Su ira se dirigía contra la Iglesia ucraniana en comunión con Roma, dado que ésta simbolizaba la independencia política y eclesiástica de Moscú. Cada vez que conquistaban una parte de Ucrania, proscribían y perseguían a su Iglesia. En el siglo XVIII, de 8 a 12 millones de ucranianos creyentes fieles de Roma fueron obligados a convertirse a la creencia ruso-ortodoxa. Durante el Imperio ruso, no hubo prácticamente ningún católico oriental en suelo ucraniano. Este país fue durante más de 300 años parte del Imperio ruso. Durante la revolución bolchevique del año 1917, no quedó aparte de los avatares sangrientos que siguieron a la formación de un régimen totalitario. Uno de sus principios era el ateísmo obligado. Una vez que el Ejército Rojo controló toda Ucrania occidental en 1944, el gobierno soviético recurrió a la antigua política zarista y persiguió a la Iglesia greco-católica. La Iglesia oriental mantuvo su nombre gracias a su comunión con Roma. Todos los obispos greco-católicos de Ucrania fueron detenidos, llevados a los tribunales con falsas acusaciones y deportados a Siberia. Algunos años más tarde, las autoridades soviéticas aplicaron todo tipo de represalias. Cientos de iglesias que ahora eran ortodoxas rusas fueron desmanteladas y habilitadas como almacén y sometidas a gran cantidad de sacrilegios. Cuando cerraban una iglesia, los creyentes intentaban esconder los objetos más valiosos de la misma, como el cáliz, los objetos litúrgicos y los preciados iconos, incluso en sus casas. La Iglesia greco-católica no desapareció inmediatamente tras su abolición oficial. En primer lugar, porque sus partidarios siguieron practicando su fe y de esta forma mantuvieron una tradición de antiguas prácticas y costumbres religiosas. En segundo lugar, y lo que es aún más importante, porque una parte del clero, especialmente monjes, a pesar de la violencia, opresión, deportación y otras formas de coacción, no aceptaron esa política de ortodoxia obligada y pasaron a la clandestinidad, a las catacumbas. El resultado fue la formación de la mayor iglesia clandestina del siglo XX y al mismo tiempo una de las fuerzas de la resistencia más poderosas de la Unión Soviética. En la época de la clandestinidad, este camino de aquí fue el más utilizado por los padres clandestinos. Aquí hay un camino que llevaba a los creyentes a las casas donde podían escuchar la verdadera palabra de Dios, la palabra del Evangelio. En este edificio se celebró con frecuencia la Eucaristía. A pesar del peligro mortal, los creyentes clandestinos no se delataban nunca mutuamente. Naturalmente que las misas se celebraban con gran silencio, a puerta cerrada. La gente rezaba en silencio. No era posible cantar. Nos reuníamos en nuestras casas para rezar. También venían sacerdotes y rezábamos juntos. Pero siempre teníamos miedo. Siempre teníamos miedo. La clave para la supervivencia de la fe greco-católica era el papel asumido por la generación más mayor. Los abuelos no solo mantuvieron las tradiciones religiosas para la próxima generación, sino que también protegieron y escondieron a los sacerdotes ante las fuerzas de seguridad, especialmente a aquellos que resistieron las presiones para convertirse en ortodoxos. Estos sacerdotes no solo vivían huyendo, sino que por cumplir con su sacerdocio en la iglesia clandestina se jugaban la vida.
Nadie sospechó que yo vivía aquí. Las cortinas estaban cerradas, así apenas entraba luz en la habitación y nadie podía ver desde fuera que yo vivía aquí. Durante mi estancia en la casa no salí nunca afuera. Solo cuando alguien estaba enfermo, le visitaba por la noche. En 1980, la creciente concienciación política y social en las distintas repúblicas soviéticas, junto con la política de Gorbachov, de Glasnost y Perestroika, y su visita al Vaticano, despertaron en Ucrania occidental la sensación de que había llegado el tiempo de luchar abiertamente por los derechos religiosos de los ucranianos grecocatólicos. Nuestros obispos fueron a Moscú e iniciaron una huelga de hambre por la legalización de la Iglesia greco-católica. Muchos periodistas escribieron sobre este acontecimiento y todo el mundo habló abiertamente del mismo. Al fin conseguimos nuestro objetivo y la Iglesia greco-católica volvió a ser reconocida oficialmente. En 1990 la Iglesia greco-católica fue inscrita legalmente. A continuación, miles de creyentes abandonaron la Iglesia ortodoxa y volvieron a las comunidades de sus abuelos. La pobreza de Ucrania es extrema. El salario medio mensual es de unos 20 euros y el nivel de vida es muy bajo. A pesar de ello, las iglesias y monasterios aparecen como hongos. La renovación espiritual es tan fuerte que no solo están llenas las iglesias, sino que incluso los conventos de monjas y frailes apenas tienen espacio para acoger a los nuevos candidatos. La renovación de la Iglesia y la fe no solo se hace visible para aquellos que sienten la llamada religiosa. También entre los laicos hay una conciencia creciente de que ellos también tienen que jugar un papel para renovar los valores cristianos de Ucrania. La Iglesia greco-católica se encuentra actualmente en la encrucijada de la Pasión y Resurrección. La Pasión, 70 años de persecución comunista, dejó una herencia nacional pobre en los valores espirituales y morales. Si bien la Resurrección, símbolo de una fe renacida, se puede apreciar en el crecimiento de las comunidades religiosas, en el aumento de vocaciones sacerdotales y en la construcción de iglesias y santuarios. Pero la resurrección solo es posible a través del padecimiento. Y si la Iglesia greco-católica actualmente se mantiene, es solo gracias al sacrificio de aquellos que la mantuvieron antes, aquellos que padecieron la persecución y llevaron la cruz para que la Iglesia hoy pueda vivir. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a este su programa Donde Dios llora. Hoy nuestro tema es Ucrania y estamos aquí dialogando con la hermana María Cristiana. Hemos visto un par de imágenes sobre la horrible situación de lo que pasó Ucrania en la época soviética. ¿Qué significa para ustedes vivir en tierra de mártires? ¿Notan esto en su evangelización, en su trabajo? Bueno, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cuando uno trabaja en un país pagano, uno trabaja para hacer de los no creyentes cristianos. Cuando uno trabaja en un país donde la fe ha sido enfriada, trabaja porque hacer de los cristianos tibios a ser santos. Y aquí tenemos un trabajo más fino con cristianos que han puesto en riesgo muchas veces su vida, su honor, su fama, su trabajo, su familia, por defender la fe. Entonces, hay muchas vocaciones, hay muchos laicos muy comprometidos, digamos, es un trabajo hermoso, digamos. Por un lado, ellos defendieron la fe, por otro lado, ellos se sienten que durante el tiempo de catacumbas no tuvieron posibilidad de formarse y están muy sedientos de saber más, de conocer más acerca de la fe. Así como en otros lugares uno tiene que forzarse en ir a buscar a la gente, en Ucrania la gente pide y pide más entrega de parte nuestra, ¿no? Y uno como que nunca alcanza a hacer todo lo que se podría hacer, digamos. Si uno ve, por ejemplo, las peregrinaciones que se hacen a los santuarios de la Virgen, a veces kilómetros de gente
que va una vez al año a tal santuario, por ejemplo al de Joshiv o al de Sarvanetsia, digamos, gente de mucha fe, gente que necesita formarse, que quiere formarse, pero que, bueno, que tienen una muy buena disposición. Esto siempre hablando del oeste de Ucrania, tenemos que diferenciar el oeste del este. El oeste es católico, ama su lengua, ama sus tradiciones, conservó sus tradiciones a pesar de la persecución, a pesar de que estaba oprimida la fe y todo lo que pudiera ser ucraniano como propio de Ucrania. Y ellos de noche, por ejemplo, iban a misa por kilómetros de nieve para poder ir a misa en Navidad o en Pascua. Escondían, digamos, los ornamentos sacerdotales para poder tener misa con riesgo de su vida, de ser enviados a Siberia. ¿Y tiene usted, me puede contar un poquito quizá testimonios de cómo este sufrimiento, de cómo esta forma de vivir la Iglesia, la fe de forma clandestina, que le ha llegado a sus oídos? Bueno, hay miles de historias. Hace casi 13 años que estamos allí y hay muchas historias que nos llegan. Podría contar la historia de una familia que guardaba los sacramentos para los enfermos. El Santísimo Sacramento lo guardaba en el cajón de una mesa que tenían en la cocina, y en esa mesa no se ponía nada, sobre esa mesa no se ponía nada. Y muchas veces vino la KGB a revisar esa casa y nunca encontraron nada, y firmaron los papeles de que estaba todo en orden sobre la mesa en la que estaban los sacramentos. Y bueno, son testimonios. Realmente Dios se ríe, ¿no?, del que quiere hacer el mal, es verdad. ¿Y en la zona este cómo es la situación entonces? En la zona este estuvo 70 años más o menos bajo el régimen soviético, y entonces hubo toda una generación que nació y murió sin oír haber hablado de Dios. Y eso se siente mucho. Perdieron mucho su lengua, sus tradiciones y también la fe. Muchos de ellos se consideran ortodoxos, pero ni siquiera ni los que se consideran católicos ni los que se consideran ortodoxos conocen su fe. Una falta de formación total. Hay una grandísima falta de formación en la que se ponen a un mismo nivel las supersticiones con los elementos de la fe, como que todo mezclado y más o menos al mismo nivel. ¿Y ustedes también esta zona que está, dijéramos, más influenciada, con tan poca formación, donde la gente es más bien ortodoxa? Nosotras tenemos ahora una comunidad en Vradivka, donde yo estuve un año. Eso es en el sur geográfico de Ucrania, en la provincia de Mykolaiv. Y allí los niños de la zona empezaron a ver a las hermanas y se empezaron a acercar, y comenzamos con un pequeño oratorio al estilo de Don Bosco, en el que, bueno, jugábamos con los chicos, les dábamos una pequeña charla, muy pequeña, sobre verdades de fe que no son comunes tanto a los ortodoxos como a los católicos, sin decirles que tienen que ser católicos o que tienen que ser ortodoxos, sino simplemente que tienen que amar a Jesucristo, que tienen que amar a la Santísima Virgen, que tienen que cumplir los mandamientos. Y los papás de estos niños, en su gran mayoría ortodoxos, nos llamaban muy agradecidos de que les diéramos un lugar donde pasar el tiempo sanamente a sus hijos, y nosotros comenzamos con una pequeña costumbre de darles un icono de la Santísima Virgen para que lleven a sus casas, y les decíamos que tenían que rezar en familia para que la Virgen bendiga la casa y ponerle flores. Bueno, una vela podría llegar a ser peligroso. Entonces los padres de los niños nos llamaban para preguntar qué tenían que hacer con el icono. Y nosotros les decíamos, recen al modo que ustedes saben y pídanle a la Virgen que bendiga su casa. Y de este modo estaban muy, muy agradecidos los padres.
Pero bueno, por lo que no ha dicho usted, las vocaciones crecen, el apostolado que realizan es muy grande en Ucrania. Quizá como un apunto para el futuro, ya estamos acabando nuestra entrevista, ¿cuáles son sus mayores desafíos en estos momentos, sus mayores necesidades? Como yo le decía, la gente en Ucrania ha defendido su fe, pero ha sufrido estos años de persecución en los cuales no se pudo formar, en los cuales no se pudo enriquecer. Y se nota esa falta de formación. Por eso muchas veces se corre el riesgo hoy en día de que, condenando todo lo que fue el comunismo y estos años de régimen soviético, aceptar todo lo que viene de Occidente sin filtro. Entonces, ciertamente que está entrando, sí, el secularismo y tantos otros problemas de Occidente. Ese es un gran desafío, preparar a los jóvenes para que sepan tener criterios para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. No simplemente porque viene de Occidente es todo bueno. También quisiera decir que Ucrania es uno de los países que son la esperanza para Europa, como una reserva de vocaciones o una reserva de fe para Europa. Pero nunca son suficientes las vocaciones. A pesar de tener muchas vocaciones, nunca son suficientes para el trabajo que es necesario hacer. O sea que Ucrania es un país que necesita ayuda, pero que puede dar también muchísima ayuda al resto del mundo, un foco de vocaciones, un foco de fe en la historia y en el presente. Hermana, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Está bien. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Ucrania o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Hasta la próxima semana.